Hermano, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad estamos muy contentos de que usted pueda compartir la palabra del Señor con nosotros. Amén. Preséntese, dónde vive usted, dónde trabaja, dónde es y qué mensaje nos viene a traer en este día. Muy bien, mi nombre es Norberto Otero. Gracias a Dios por esta oportunidad tan bonita. Para los que no me conocen, fui estudiante de Harding hace unas cuantas décadas atrás. No les cuento porque entonces pues delato mi edad. Pero digamos que el número 3 es un buen número, ¿verdad? Y agradecido estoy con Dios por esa oportunidad tan bella que tuvimos. Y allí verdaderamente conocí el amor a Dios a través del testimonio de muchos miembros de la iglesia. Y fue tan impactante que su siervo no tuvo otra opción que aceptar la verdad. Y desde entonces Dios me ha dado el privilegio de predicar esa verdad. Lo hemos podido hacer como misioneros en Latinoamérica, como predicador aquí en Estados Unidos desde 1999, 2000. Y le damos gracias a Dios porque no solamente predicamos aquí, predicamos en nuestras tierras tan lindas de Latinoamérica, y eso ha sido un tremendo privilegio. Tengo el privilegio de conocer a las familias Richardson, los Conleys y otros allí en Harding, y me siento muy bendecido. Y ahora a ustedes. Y bueno, vivo en Mount Pleasant, Texas. Soy subdirector de una escuela mediana, y ella me permite trabajar como subdirector. Así que su siervo es subdirector de una escuela. Tengo una presentación que me gustaría compartir. A ver si puedo hacerlo ahora. A ver. Ok, muy bien, vamos a hacerlo. Y es esta pantalla que ven aquí. Le hemos llamado, y no sé si me pueden contestar a esta pregunta. Usualmente es una clase o es una predicación. ¿Qué me dicen ustedes? Si alguien me puede decir. Si es una predicación, yo lo puedo hacer predicación normalmente, y esta la puedo hacer. Hago la pregunta porque a veces quizás en este ambiente es mejor una clase, pero tal vez hagámoslas un híbrida, y en el momento les daré oportunidad. Esta clase vino a mí hace varias semanas, y principalmente tiene el objetivo de meditar de cómo es que podemos desarrollar una mentalidad hacia Dios, con Dios, por Dios y para Dios, de tal manera que podamos salvarnos. Una mentalidad que salva es lo que le hemos dicho, hemos escrito aquí. Y algo que me llama mucho la atención es la elección del hombre. El hombre tiene algo tan especial, hermanos, que considero de gran valor para nosotros como individuos, pero también a nuestra sociedad. Josué, capítulo 24, versículo 15, nos habla de este gran privilegio que tenemos, y es la de elegir. Es la de poder tomar nuestras propias decisiones y tener esa potestad. Dios nos ha creado, nos creó a todos nosotros con la potestad de obrar según nos parece. Pero obviamente, al ser creados con elecciones, con decisiones personales, también nuestras decisiones acarrean consigo consecuencias. Es muy importante que esta libertad que todos tenemos sea vista con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, especialmente porque hay una opción para hacer el mal. Así que cada uno de nosotros tenemos estas consecuencias en nuestra vida que vienen de parte de nuestras elecciones. En el caso de Josué, él le puso y le propuso
enfrente al pueblo de Israel en cuanto a cómo ellos iban a vivir su vida una vez que estuvieran en la tierra prometida. Y la elección estaba entre elegir dioses o al único Dios verdadero, Jehová. Y ellos tenían que decidir, pero él hizo algo muy claro: en cuanto a mí y mi casa, mi familia, nosotros serviremos a Jehová. Entonces, escoged hoy vosotros a quién servir, es lo que le propone Josué a los israelitas. También, si pueden ir conmigo a Deuteronomio capítulo 30, y vamos a mirar en el versículo 15, porque Dios aquí también nos dice claramente que todos, cada uno de nosotros, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es? No podemos estar vacilando entre una y la otra. Más bien, a Dios no le gusta esto. Jesús nos advirtió que un hombre, un cristiano tibio, no le va a agradar, más bien lo va a vomitar. Así que cada uno de nosotros tenemos que elegir correctamente, pero nos advierte el Señor, mira, yo he puesto delante de ti vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, cada uno de nosotros tiene que decidir. El versículo 19 dice: hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Nuevamente nos dice el pasaje: escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Entonces, hay obviamente no solamente consecuencias, porque a veces pensamos que las consecuencias tienen una connotación negativa solamente. Hay consecuencias positivas, obviamente, y son las de recibir aquellos beneficios por nuestras decisiones. Cada uno de nosotros entonces debe escoger. Cada uno de nosotros más bien escoge. Aún no escoger es una elección. Lastimosamente esa elección no es la mejor, porque nos demuestra que hay vacilación entre nosotros. Entonces, todo hombre tiene que hacer elecciones en cuanto a la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición o maldición. Y me llama mucho la atención, hermanos, dentro del contexto de Deuteronomio, este capítulo 30, que Jehová dice al pueblo de Israel, o da un mandato directo, una orden, podemos decir, un mandamiento, y lo reconocemos nosotros, y dice: hoy te ordeno, hoy te digo que ames a Jehová tu Dios, a tu Señor, que andes en sus caminos y cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. En esta versión lo dice así: así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar. Este mandato, hermanos, le he llamado el mandato de las tres triple A. Las triple A. Aquí hay una compañía, una organización de triple A que tiene muchos beneficios. Pues hablemos de este mandato, una orden directa de Dios, y obviamente si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Ese es algo clave, algo que le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? De que no es solamente de decir, pues sí, papá, sino sí, papá, y lo voy a hacer. Porque el sí, papá no tiene mucho valor, porque conocemos aquella parábola de aquel joven que le dijo, o aquel hijo que le dijo a su padre: sí, papá, allí estaré, ya que le había pedido que fueran a trabajar al campo. Y otro dijo: no, yo no quiero saber de eso. Y dice el Señor, y preguntó el Señor Jesús a los discípulos: ¿quién hizo la voluntad? Y ellos, sabiendo que la historia decía que uno, el hijo que dijo no voy a ir, sí fue; aquel que dijo que sí, no fue. Ellos dijeron: el que hizo conforme a su padre. Así nosotros también. Mira el mandato de la triple, y puse RIPE, y es triple A. Una es amar. La segunda es andar. Y la tercera
para así vivir. Amar, andar, así vivir. Es bien importante esta idea de la triple A para mí porque primeramente amar a Dios, el que ama a Dios, sus mandamientos no son gravosos. Es algo que desarrollamos nosotros en nuestra vida. Un amor a Dios y el amor a Dios involucra no solamente la mente, no solamente el corazón, sino también nuestra voluntad, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser completo. Entonces, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Cuando amamos, guardamos los mandamientos, tenemos una forma de vida que nos beneficia a todos nosotros. Y esto es algo que me hace recordar las triples A de este pasaje para que yo pueda vivir, dice aquí. Y también, si se van al versículo 18 que lo vamos a estudiar, y nos dice ser multiplicado, o sea, que tenga yo beneficios. Así que el versículo 18, si lo vemos aquí, tiene una advertencia. La versión que yo tengo dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Lo que está diciendo es que si ellos deciden irse en pos de otros dioses, entonces tendrían muchos problemas y llama a testigo a toda la creación. Hebreos 3, 7, 8 nos dice a nosotros, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, o no endurezcas tu corazón. Entonces el versículo 19 es el que yo quería decir, que llama a los cielos y a la tierra como testigo en contra de los israelitas, de que Él ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nuevamente nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, esta parte, este privilegio que tenemos nosotros los cristianos de elegir, acarrea consigo una decisión. Y nuestras decisiones acarrean consigo consecuencias, o positivas o negativas. En el caso de Dios, Dios nos dice, ama, anda, así debes vivir. Si recordamos estas cosas, entonces tenemos nosotros la promesa de Dios que vamos a tener la bendición de Él, la bendición de la vida eterna, la bendición de su apoyo a nuestra vida. Ahora, no es el único pasaje que tenemos. Si usted se fuera a Jeremías 21:8, Jeremías 21:8 dice, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Otro pasaje también en Jeremías que está en el 38:17 dice, en este caso Jeremías le dice a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás. Y esta es la parte de las decisiones que tenemos nosotros que hacer. A veces las decisiones no tienen, o el decidir no tiene un sentido de beneficio. En el caso de los israelitas estaban entre la espada y la pared. La espada muerte, la pared pues iban a ser esclavos. Y Dios determina que tu mejor salida es la esclavitud. Nosotros estamos en una situación similar en ciertas circunstancias, donde tenemos que elegir aquellas cosas que no nos gustan. En el caso del rey, tenía que elegir el convertirse en un esclavo y caer en manos de Babilonia. La puerta de la salvación, nos dice el Señor Jesús en Mateo 7:14, es estrecha. La puerta que conlleva la salvación es estrecha. ¿Qué quiere decir eso? No es una entrada fácil. No va a ser fácil. Pero esta decisión que yo tome, a pesar de la estrechez y la dificultad que yo tenga, es la correcta.
ninguno de nosotros se sorprenda, dice Pablo, si estamos sufriendo algún tipo de padecimiento, porque estos mismos suceden alrededor del mundo a los que aman a Dios, a los que siguen a Dios, a los que son discípulos de Dios. Entonces, el amor a Dios nos lleva a andar por caminos estrechos, decisiones difíciles, comportamientos diferentes. Este es el gran riesgo que hay, que nosotros digamos, pues esto es demasiado estrechez, entonces me voy por el camino suave, me voy por el camino ancho. Pero Jesús nos advierte, ese es el camino de destrucción o de perdición. El camino estrecho pocos los hallan, el camino ancho cualquiera lo halla. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta de lo importante de amar a Dios, andar y así vivir. Hace un tiempo atrás estábamos mi familia y yo estudiando la Biblia. Nosotros tenemos una costumbre de tener tiempo en las mañanas para tener devocionales. Y a menudo me doy cuenta pues que mis hijos escuchan casi 8 horas de educación en la escuela en contraste a mis pocos minutos en la mañana durante el día de devoción y enseñanza bíblica. Y me doy cuenta del trabajo tan grande que tenemos los cristianos. Si usted se pone a pensar, las escuelas están enfocadas en la educación. Inclusive los presidios, las prisiones están enfocados en la reformación. Pero nuestro negocio en la iglesia, el negocio, el plan de Dios es transformación. Nosotros somos parte no necesariamente de educación, aunque educamos, no necesariamente de reformar, aunque reformamos, pero verdaderamente el plan de Dios es transformación. Y hay un reto que a veces tenemos nosotros, y voy a ver si atrás, okay. Hay un reto que tenemos nosotros, es que se nos olvida, tenemos la tendencia a olvidar las cosas, y este es el pasaje que les queríamos mostrar. Un momento, no era ese. Deuteronomio 8, 11, 13, y sé que lo tengo, pero no lo organicé aquí porque me salté. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dice ahí, ten cuidado de no olvidar. El énfasis en la transformación es la necesidad más grande de hacer realidad las verdades de Dios en nuestras vidas. Para poder hacer eso, necesitamos cuidadosamente el camino que tenemos, trazarlo. Volviendo a la historia que les contaba a ustedes, el pasaje que teníamos con mis hijos hace algunos días atrás fue Proverbios 16:9, donde decía, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige Dios. Y es muy importante que nos demos cuenta, tenemos una tendencia a olvidar, y aquí está el pasaje de Deuteronomio 8:11 que les quería compartir, que tenemos que tener cuidado de no olvidar a Dios. ¿Por qué? El reto que tenemos nosotros es que como Israel, nosotros vayamos progresando físicamente, mentalmente, en los bienes, nos va a ir mejor, especialmente aquí en Estados Unidos. Y con tanta abundancia de bendiciones, empezamos a olvidarnos del que nos dio las bendiciones. Y
de vez en cuando tenemos situaciones y volvemos al que nos bendice, pero nos olvidamos del que bendice, ¿verdad? Entonces, este reto es muy importante y trato de hacer esto con mi familia, tratar de que ellos establezcan una conexión con Dios, no por razón física, material, sino por razón de necesidad espiritual. Entonces, cada mañana, les decía a ustedes, tomamos 7 minutos. Me toma alrededor de 10 minutos llegar a la escuela de mis hijos, o 10 a 12, y mi esposa se conecta conmigo por WhatsApp, por FaceTime o por teléfono, y tenemos un devocional, es como David y Goliat. Goliat, lo que le dan la enseñanza a mis hijos en la calle, en la escuela, donde ellos estén. Y David, pues la enseñanza que nosotros tenemos en el corto tiempo, ya sea en el hogar, ya sea en el carro. Nosotros aprovechamos este tiempo. Y este pasaje nos vino a nosotros. Y yo le pregunté a mis hijos, hijos, ¿qué es camino? ¿Qué significa camino? Y empezamos a hablar de la manera de caminar y todo el comportamiento y todo lo demás. Las distintas versiones dicen, por ejemplo, esta dice planea su camino, ¿verdad? El hombre planea su camino. Esta dice traza su camino o su rumbo. Y esta dice hace planes. Miren, las tres diferentes dicen algo que todos nosotros, y Marina tenía aquella que decía traza. Su versión decía trazar. Y yo le pregunté a mis hijos, ¿cuál es la manera más fácil de trazar una línea? Ellos me dicen, bueno, podemos poner puntos y podemos hacerlo lo más recta posible conectando esos puntos. ¡Wow! Me llamó la atención eso que dijo Sabrina. Y le dije, ¿qué tal si pensamos en los arquitectos? ¿Qué utilizan ellos para dibujar y todo lo demás? Utilizan un papel especial, le llamamos a ese papel cuadriculado. Y les digo a ellos, qué bueno que pueda estar este papel y podamos conectar los puntos. Y le dije yo, ¿podría ser la línea recta si conecta los puntos? Me dijo ella, sí, pero no sería tan recta. Y le digo y hago la pregunta, ¿qué te ayudaría a trazar la línea más recta si la quieres hacer? Y se pusieron a pensar inclusive les hago la pregunta, ¿qué nos ayudaría a nosotros a trazar una línea más recta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? Una regla. Una regla. Y Dios nos ha dado una regla que llamamos Biblia. La Biblia nos ayuda a conectar los puntos y los puntos de una forma recta. ¿Ok? Y sacamos una línea recta. Es obvio que hay muchos puntos. Y es obvio que que la Biblia nos va a dar ciertos puntos para elegir entre los muchos puntos. Yo elijo, mis elecciones traen como consecuencia bien o mal. El trazar mal mi vida trae como consecuencia maldición o destrucción. El trazar bien mi vida trae como consecuencia bien, bendición, vida eterna. La Biblia nos puede salvar. La palabra de Dios nos puede salvar, dice Santiago. Así que es muy importante que cada uno de nosotros desarrolle y conecte los puntos. Pero ¿cómo voy a conectar los puntos? Aquí vamos a la pregunta. Con la idea de comprender la mentalidad que nos salva. Entonces, cuando pensamos esto, nos damos cuenta que el hombre traza su rumbo, su camino, mas Dios endereza sus pasos. La Biblia es la palabra de Dios utilizada para enderezar nuestros pasos. Algo muy importante es la pregunta, ¿qué es una mentalidad? ¿De qué hablamos cuando alguien nos dice, ¿qué es mentalidad? Bueno, muchos pueden tener distintas opiniones y quizás aquí me gustaría
hacer el paréntesis, hacer la clase, ¿verdad? Híbrida. ¿Qué es mentalidad para ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Y si se siente incómodo, entonces puedo dar la definición, no hay problema. ¿Alguien puede decirme qué es? Mentalidad, hermano, mentalidad es la forma de pensar, todo su actitud. Muy bien, una forma de pensar y la hermana agregó una actitud. Muy bien, ¿alguien más? Una forma. Yo estaba pensando Ajá. que es muy parecida a una cosmovisión, una perspectiva que organiza todo lo que nosotros encontramos o pensamos en un todo que es entendible. Wow. Esa tengo que escribirle, hermano Richardson, ¿ok? Excelente. El hermano está diciendo que es la forma o la perspectiva como se ven las cosas y le puso la idea cosmovisión, que permite, ¿verdad?, mirar cómo vivir. Una forma de pensar, una perspectiva. Vamos, si hay alguien más, ¿hay alguien más? Ok, muy bien, seguimos. Dice aquí una definición que es una creencia o manera que alguien piensa o como alguien piensa. En pocas palabras, es una inclinación mental, una perspectiva, dijo el hermano. Es una disposición. ¿Okay? La hermana también es una actitud. Y es un estado de ánimo. Inclusive una persona cuando tiene mentalidad negativa, obviamente tiene un aspecto en su cara negativo, enojado, frustrado, tenso, hasta la presión se le sube. Si una persona tiene un estado anímico alegre, se le ve en la cara, la sonrisa, toda su expresión es agradable. Y fíjense que los psicólogos dicen que hay una mentalidad de crecimiento y hay una mentalidad fija. Y yo solamente se lo quiero decir, la fija, ellos dicen que es con la que uno siempre está y no se mueve de allí. ¿Ok? Unos dicen a esa persona es como un foco, nada le entra, nada le sale, ¿verdad? Yo diría, bueno, hay que prenderle el foco, ¿verdad? Para que aunque sea salga luz de allí. Pero es una manera que los psicólogos lo dicen. La otra de crecimiento dice que expande, que sigue aumentando, que sigue añadiendo. Espero que esa sea la nuestra si estamos hablando psicológicamente, ¿verdad? Que estemos creciendo. Entonces tenemos este reto de entender qué es la mentalidad y obviamente estamos añadiendo la idea de una mentalidad que salva, para que esto nos ayude a nosotros a alcanzar esa meta de nuestras decisiones. Es obvio que cuando tenemos esta mentalidad nos reta a nosotros. Fíjese, el diccionario Oxford dice de la siguiente manera: una actitud, hermanita, es una manera de pensar establecida o guiada. Nuevamente aquí vemos la fija, ¿verdad?, que hablan los psicólogos, o guiada por sentimiento acerca de alguien. Algo típicamente refleja el comportamiento de una persona. Muy bien, ya nos amplía mucho más allá. Me encontré este dicho del señor Skinner, que dice, B.F. Skinner: los pensamientos son comportamientos que no hemos aprendido a observar todavía. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que hacemos y no nos damos cuenta. Hay cosas que decimos y no nos damos cuenta también. Entonces, hay algo entre lo que está aquí y lo que está en mi corazón. Es un reto la coordinación de eso, y de eso quisiera hablar por un ratito. Esto me lo abrió en la mente el predicador aquí hace más de 15 años, el hermano Jim Parker. Predicador, estaba yo visitando su oficina en una ocasión y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Y él dijo: hay personas que tienen una mentalidad atada al cielo, y lo dijo en inglés, heaven bound,
y otras personas que tienen una mentalidad atada a la tierra. Y me rascaba yo la cabeza, me encantó lo que él dijo. Y me hice la pregunta personal, ¿a cuál está atada mi mentalidad? Y hago la pregunta ahora a ustedes, entendiendo que puede ser una actitud, entendiendo que puede ser una perspectiva, entendiendo que puede ser una inclinación. ¿A qué me inclino yo? ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Y cuál es mi actitud? Muy importante para mí, porque como dice, afecta mi comportamiento. Váyanse a Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora ven ustedes que el hermano Jim Parker nos decía, una persona con una mentalidad atada al cielo busca las cosas de arriba, según Pablo, nuestro hermano y apóstol. Una persona que tiene mentalidad aferrada, apegada a la tierra, busca las cosas de abajo. Entonces, usted y yo tenemos el reto de buscar cosas arriba o cosas abajo y decidir correctamente. Ese es el reto, decidir correctamente. ¿Por qué razón los cristianos deben buscar cosas arriba? Pues allí nos dice, porque Jesús ya no está sepultado ni muerto, sino que ha resucitado y Él está allá arriba. Entonces, ese es el gran reto de que la resurrección de Cristo me ha ahora levantado la mentalidad de el nivel terráqueo o terrenal, o otros le llamaban, cuando estaba en Honduras, mundialista, una mentalidad mundialista, ¿verdad? Y no es por jugar fútbol, sino porque estamos enfocados en el mundo, ahora ha elevado por la resurrección a tener una mentalidad arriba. Mire lo que dice aquí Colosenses 3:1. Si lo vemos, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, aquí está la clave. Si yo soy un cristiano y he obedecido el evangelio, me he convertido en una nueva criatura, he resucitado en el bautismo, recuerden, en la muerte, la sepultura y la resurrección. Y ahora todo cristiano, una vez bautizado, ¿en qué? Anda en novedad de vida. Si pues yo estoy en novedad de vida, mi mente está enfocada en las cosas de arriba, buscando las cosas de arriba, ¿verdad? Fíjense lo que dice el versículo 5 aquí de Colosenses. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal, o podemos decir, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y nos da una lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esta es otra versión. Entonces, mi mente debe ser enfocada en pensamientos que sean verdaderos, que sean honestos, que sean justos, que sean puros, que sean amables, que sea de buen nombre, donde si hay virtud alguna, dice Pablo en Filipenses 4:8, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esta es la actitud que desarrollamos. ¿Y por qué? Fíjese, usted puede hacer esto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así nos dice la palabra. Y tenemos que Primera de Corintios, váyanse a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Usted y yo podemos por una razón muy, pero muy grande. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Es tan interesante y tan profundo este pasaje que dice, ¿quién conoció la mente del Señor?
O sea, ¿quién puede examinarla y entenderla? Podemos intentarlo, pero la mente de Dios es tan profunda, tan grande. Nadie le ha enseñado al Señor. Él más bien nos instruye a nosotros, como nos lo dice la palabra en Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré. Pero fíjese, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto, wow, me fascina porque eso va mucho más allá de lo que yo a veces puedo entender. Y esta parte nos hace algo muy importante. ¿Verdad? Si yo tengo la mente de Cristo, ¿qué quiere decir? Yo estoy capacitado para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Capacitado, tengo todo está en mí, porque yo tengo la mente de Cristo. Entonces, hermano, ¿por qué es que yo hago lo que hago y me meto en problemas y tengo aquello? Porque usted está eligiendo otra mente, no la mente de Cristo, su mente. Haced morir lo terrenal en vosotros. Hay un enfoque material, carnal, y hay un enfoque espiritual, eternal, celestial. ¿Ok? Váyanse a Romanos capítulo 8, versículo 6. Este es el mismo pasaje. Váyanse a Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Miren lo que nos está diciendo este pasaje. Nosotros necesitamos preguntarnos en qué nos estamos ocupando. ¿Qué ocupa su mente? ¿Qué ocupa mi mente? Esa pregunta me puede dar a mí la respuesta de qué mentalidad tengo yo. ¿Ok? Si mi mentalidad está apegada a la tierra, no puedo estar pensando en las cosas del espíritu. Y por lo tanto me va a costar. ¿Por qué razón? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice el versículo 5. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Y esto es bien importante, hermanos. Ahora, cuando miramos esta realidad y pensamos en estas cosas, debemos meditar o preguntarnos cuál es nuestra inclinación. Aquí hay varios pasajes que solamente los voy a mencionar a cada uno de ellos. Y es las actitudes y las mentalidades que Pablo representa aquí en cuanto a tener una mente fijada en el espíritu. Una es que tenemos la mente de Cristo. Dos, que debemos tener la actitud de Cristo. Tres, que ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Y cuatro, Pablo lo define según Filipenses 1:21, toda mi vida es Cristo. Vivir es Cristo. Y esto pone un reto para cada uno de nosotros de una mentalidad. Ahora, yo podría decir y preguntar, ¿qué es mentalidad o qué no es mentalidad? Y esto nos hace pensar en nosotros. Tener la mente de Cristo no es inteligencia, porque si no, los cristianos fueran los más capaces e inteligentes que los mejores inventores y científicos aquí en la tierra, pero no es así. Entonces, recuerden que Dios escondió estas cosas de los sabios y entendidos. Entonces, no es tener la mente de Cristo, no ser los más inteligentes aquí en la tierra. Segundo, no ser los más sagaces. Porque si no, estuviéramos haciendo millones y millones aquí en la tierra con todos los negocios. No es cuestión de ser más sabio, tampoco, porque ya hemos visto, una persona puede tener mucha edad, pero poca sabiduría, y puede tener poca edad, pero tener mucha sabiduría. Entonces, no es por la edad. Tener la mente de Cristo sí es una entrega, sí es una actitud, sí es estar constantemente entregado y humillándose a Dios. Entonces, si examinamos este pasaje, es cuestión de entrega y humildad, aceptación y humillación, devoción a su llamado, y vemos nosotros obediencia,
servicio hasta la muerte, solamente estamos siguiendo lo que nos dice la entrega de Cristo, crucifixión del yo. Ok, ¿qué me lleva a todo esto que estamos hablando? ¿Alguna vez usted bueno, sucede mucho con mis estudiantes y también con mis hijos y obviamente conmigo, donde usted le hace la pregunta al niño, ¿por qué lo hiciste? Yo sabía que no lo tenía que hacer, pero terminó haciéndolo. Lo mismo sucede. Y aún nosotros, ¿por qué si yo sé, lo hago? Y nos llamamos a nosotros cabezones, que tonto fui. Todas aquellas cosas nos decimos nosotros. ¿Por qué sucede? El problema que tenemos nosotros es un problema de conexión. No tenemos la conexión correcta entre lo que sabemos y lo que queremos. ¿Okay? Este es un problema serio. Recuerde que en todas las cosas, cuando hablamos de mentalidad, no solamente hablamos de la mente, ¿ok? Sino también del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando hablamos de mentalidad, hablamos de una conexión de mente-corazón. Yo le digo a mis estudiantes, la distancia más larga para un hombre de conseguir es conectar la mente con el corazón. 12 pulgadas es la distancia más difícil, es trazar esa distancia, es bien difícil conectar el corazón con la mente. Y muchas veces sucede, me llamó la atención estas dos imágenes, ¿verdad? Una de la mente, del cerebro y otra del corazón, y que los dos están en opuesto o no se comprenden. Dice el corazón, querer es poder, y dice la mente, bueno, ya yo sé que ahora va a ser una super caída, ¿verdad? Entonces tenemos esta lucha entre mi corazón y mi mente. Tenemos esta distancia tan difícil, tan grande. Algo que puse aquí, tenemos una mente que sabe y un corazón que piensa, pero no necesariamente están de acuerdo. ¿Ok? Entonces es muy importante esto, y algo muy importante que concluimos. Por lo tanto, lo que hago no es necesariamente lo que quiero, y lo que quiero no necesariamente lo que hago. ¿Quién tuvo este problema en la Biblia? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién habló acerca de lo que quiero no hago y lo que no quiero eso termino haciendo? Claro que es Pablo. Nos lo dice Romanos 7:15. Y este tema, esta idea de la mentalidad, tengo que incluir no solamente mi mente, tengo que incluir también mi corazón. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es lo que dice Pablo. Que él no desea hacerlo, pero termina haciéndolo. Y obviamente él establece ciertos conocimientos que nos ayudan a entender a cada uno de nosotros, porque tenemos las mismas luchas en nuestra vida. Mire, Dios tuvo un gran reto. Si se van a Isaías 29:13, Isaías 29:13, por favor. Wow. Yo creo que ya no me queda tiempo, hermanos. ¿Cuánto es el tiempo prolongado? No pregunté al principio. Ustedes debieron saber que al hermano Norberto le gusta hablar. ¿Cuánto tiempo me queda, hermanos? Puede continuar. Ok, muy bien, muy bien. Miren lo que dice aquí en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wow. Jesús obviamente llamó este pueblo de labios, me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:7, versículo 8 también. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer, pero su conocimiento con su deseo en el corazón no estaban conectados, estaban alejados. En el templo hacían lo correcto, sacrificaban, mientras que con su corazón negaban a Dios. Y este es un peligro muy grande para la cristiandad.
es una necedad. La Biblia nos habla de que hay que quitarle la necedad al niño. Y esto es lo que Jesús nos advierte, de que nosotros necesitamos madurar. Esto es lo que Pablo también nos dice acerca de pensar como niño y actuar como niño. Salmos 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón. Y me pregunto, hermanos, cuando yo voy al edificio, cuando yo participo en estas reuniones, cuando yo estoy en esta devoción a Dios, en esta mentalidad de conectarme a las cosas de arriba, si con la mente yo sé ciertas cosas, pero con el corazón no hago esas cosas. ¿Alguna vez usted ha escuchado esa persona habla bien, pero vive mal? ¿Usted alguna vez ha escuchado hable conforme a cómo actúa y actúe conforme a cómo hable? La razón es que hablamos por lo que sabemos, pero actuamos por lo que sentimos. Y esta desconexión del corazón y de la mente acarrea problemas serios, a tal punto que el Señor a Israel le reclamó de que no tenían ni la mente correcta, porque sabían, pero no actuaban. Jesús lo dijo muy claro: hagan lo que ellos dicen, cuando hablaba de los fariseos, pero no hagan como ellos hacen. Y la mentalidad fariseica trajo peligro y condenación al pueblo. Y los discípulos tenían que tener mucho cuidado, porque Jesús le dijo a ellos: cuidado con la levadura de los fariseos. Porque ellos saben, pero no hacen conforme a lo que saben, porque su corazón no está cerca de Dios. Entonces, Jesús habla a los discípulos y les habla acerca de estas cosas, y ellos se le acercan al Señor. ¿Qué era lo que tú querías decir que no entendemos? Versículo 18 de Mateo, no sé si les di el versículo 15:7 en adelante, les reclama a ellos: también vosotros estáis sin entendimiento, porque él había dicho en el versículo 15: nada hay fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y los discípulos estaban confundidos. Jesús le explica en el versículo 19 de Mateo 15: porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Interesante, ¿verdad? Entonces, el peligro, aquí no avancé aquí. El peligro que tenemos nosotros, hermano, es ser necios. Con la mente saber algo, pero con el corazón no actuar, y conectar la mente y caer en esta mentalidad fariseica. Pablo dice que hay un reto en nosotros. Obviamente, Pablo no es un fariseo practicante, fue fariseo antes. Entonces, él tiene un reto aquí. Él dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, lo que yo sé, ¿ok? La ley de la mente que Dios me ha puesto, la mente de Cristo, esa que conoce, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, hay una rebeldía a lo que yo sé,
por parte de mi corazón. Recuerden, perverso y engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo podrá entender? Solo Dios, quien lo creó. ¿Ok? Entonces tenemos esta rebeldía y él dice en el versículo 24 y 25, miserable en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de miseria? Recuerde, el cuerpo tiene la tendencia a lo material, a lo carnal, a lo que es pecado, mientras que la mente que está en Cristo, la que nosotros tiene inclinaciones hacia lo bueno. Entonces el corazón conectado a la mente causa una mentalidad que pueda elegir las cosas de arriba y no las cosas de abajo, que nos dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Pero esto trae en mí frustraciones, hermanos. Frustraciones serias. Dijo Pablo, miserable de mí. Y dice el verso 25, aquí del pasaje, Romanos 7. Así que gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y mire lo que dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que elegir lo espiritual y no lo carnal. Hay que sacar las malas cosas del corazón, la idolatría, el egocentrismo, el orgullo, todas estas cosas que hemos hablado, y dejar que la mente de Cristo nos ayude. ¿Cómo voy a hacer eso, hermanos? 139, Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Les decía a mis hijos, cuando le hacen un examen a ustedes, ¿lo hacen como ustedes quieren? ¿Ustedes son los que hacen sus propios exámenes? Ustedes dicen, no, es la maestra. Cuando vamos a Dios y nos examinamos, nos ponemos en la mesa del quirófano. Cuando vamos al doctor, ¿verdad? No vamos al doctor. Bueno, les cuento, mi mamá hace unos años atrás me dijo, me siento mal, voy a tener que ir al doctor. Y fue al doctor y le dio una serie de recomendaciones, que tenía que dejar de comer esto, que tenía que hacer aquello, hacer ejercicio, caminar y todo lo demás. Y le digo yo, y mamá, ¿y qué va a hacer? Voy a ir a otro doctor. A veces queremos que el doctor nos diga lo que nosotros queremos. A veces queremos pasar el examen con el examen que nosotros nos hacemos. Le decía a mi hija, no es posible. Y le digo a ustedes, como a mí mismo, no es posible. Dios nos tiene que examinar. Dios nos tiene que examinar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a la carne, según Romanos 8, 13, 14, moriremos. Es necesario que usted y yo nos examinemos. Por eso, si por el Espíritu usted y yo hacemos morir las obras de la carne, moriremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, oiga bien, hijos de Dios. Sabemos que en nuestro corazón hay tendencias a rebelarnos a las cosas de Dios. Recuerde, dice el necio, Salmos 14:1, en su corazón no hay Dios. ¿Qué quiero decir? No vaya a ser que usted con la mente sepa algo, pero con su corazón usted lo niegue. Porque no es solamente ser oidor, sino también hacedor. No es solamente ser hablador, sino también hacedor. Hablemos, pero andemos conforme a lo que hablamos. Entonces, esto es bien importante para nosotros. Nosotros debemos pensar nuestra mente y nuestra conciencia, o podríamos decir subconsciencia, que sería el corazón, necesitan estar completamente entregados a Dios. Porque mire lo que dice Tito 1, 15, 16, no vaya a ser un peligro que yo tenga. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero este es donde quiero que hagamos énfasis. Profesan conocer a Dios. Ojalá no nos suceda esto, pero con los hechos
lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y este es el peligro de una mentalidad que nos puede condenar en vez de salvar. Dice 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces dice el necio, no hay Dios, y ojalá nosotros por nuestras acciones no hagamos esto, pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque tenemos a Cristo. Tenemos esperanza porque a pesar de los tiempos difíciles que tenemos, como nos dice aquí 2 Timoteo, nosotros tenemos a Cristo Jesús, que es la prueba a prueba de tiempos. Pandemia o no pandemia, ¿verdad? Enfermedades o no enfermedades, accidentes o no accidentes, situaciones difíciles. Usted tiene un Cristo que es contra circunstancias adversas en la vida. Ojalá cada uno de nosotros tengamos un corazón sensible, un corazón de carne, porque esto es lo que prometió el Señor, darle a los demás. En Hebreos 8:10, mientras nuestro hermano Bill hacía la lectura, me llevó la lectura a Romanos 8:10, y ahí decía, ¿verdad?, acerca de la promesa de Dios que nos iba a dar un corazón. Pero no seamos de aquellos que se han embotado, no seamos de aquellos que no tienen temor. Hagamos la voluntad de Dios, hagamos la voluntad de Dios, y dejar que Dios nos trate con misericordia, nos ayude a cada uno de nosotros y nos dé la bendición de tener la vida eterna. Así que solamente les hago este recorderis, de poner los ojos en Dios, que nos sometamos a Dios, nos humillemos, examine su mentalidad, recuerde las AAA, amar, andar, así vivir. Recuerde esto y recuerde que como cristianos debemos tener una mentalidad apegada al cielo y no a la tierra. Si hay alguna pregunta, algún comentario, bien pueden, que el Señor los bendiga y podemos ampliar más si es necesario. Gracias por la oportunidad que me han dado. Que el Señor los bendiga.